Días, mis hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo, esta oportunidad de volver a contactar, de volver a estar juntos. Dios les cuide, Dios les guarde, Dios les bendiga. Qué gusto es que podamos hoy comenzar una vez más glorificando y alabando a nuestro Dios. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por sus familias. Que Dios les proteja y les acompañe. ¿Y qué les parece si comenzamos entonando un cántico de alabanza y adoración a nuestro Dios para que preparemos nuestros corazones y nuestras vidas para darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos? Temprano yo te buscaré, yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Dios, tu amor, tu diestra, Señor, tu misericordia nos sostienen, tu grandeza y tu majestad, tu poder y tu gloria nos acompañan, tu gracia, tu bendición, tu presencia está con nosotros. Bendice a tu pueblo hoy, Señor, con grandes bendiciones, como sabes hacer día con día. Como sabes hacer, Señor, siempre que nos encontramos contigo, siempre que buscamos tu amor, tu grandeza y tu majestad, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Aleluya, amén. Gracias a Dios, su amor, su misericordia y su bondad
son para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Les invito, mis amados hermanos, hermanas, a que vengamos a la Escritura. Hoy abrimos el tiempo conocido como la Semana Santa. Hoy conocemos este domingo históricamente como la entrada triunfal. Claro que tradicionalmente le hemos llamado Domingo de Ramos. La Biblia le llama la entrada triunfal. Es cuando Jesucristo entra a Jerusalén. Y quiero invitarles al Evangelio según San Lucas en su capítulo 19, de los versículos 29 en adelante. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 29 en adelante. Y vamos a leer todo el pasaje y vamos entonces a detenernos en algunos puntos específicos. Dice la Escritura de la siguiente manera. Y aconteció, Lucas 19, 29 en adelante, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dice la Escritura que llegó el día. Aconteció que en su trayecto, en su caminar que habíamos estado compartiendo durante estos domingos, en el caminar de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén, llegó cerca de la ciudad. Y Lucas nos da la ubicación. Nos dice que llegaron cerca de Betfagé y de Betania. Prácticamente dice que se encontraban en el monte de los Olivos. Y allí, en el monte de los Olivos, Jesús prepara a 2 de sus discípulos y les da indicaciones. ¿Quiénes eran? No lo sabemos, pero eran discípulos. Y discípulo es aquel que sigue al maestro, pero es también aquel que obedece al maestro. Pero discípulo es también aquel que vive todo lo que vive su maestro. Y Jesús les manda a la aldea que tienen enfrente, les dice: vayan, les da la descripción, les da el cuadro que van a encontrar. Encontrarán un pollino atado. Vayan, desátenlo. Y si alguien les pregunta, es decir que los dueños de aquel animalito
Obviamente van a hacer preguntas. Jesús les dice, si alguien les pregunta, ustedes digan, ¿por qué lo hacen? Porque el Señor lo necesita. ¿Por qué los discípulos siguieron el mandato de Jesús? Porque los discípulos saben que Jesús nunca te manda a hacer algo que no tiene un propósito. Nunca te pide que hagas algo de una manera que no va a redundar en una bendición para el reino de Dios y aún para tu vida. Ser discípulo de Cristo significa estar dispuesto a escuchar su voz. Significa estar dispuesto a seguir cada palabra y cada mandato que te da. ¿Qué habría pasado si aquellos discípulos le hubieran dicho, no queremos, Señor, no tenemos deseos? Como hoy muchos cristianos dicen, ¿para qué leer la Biblia? No tengo deseos. ¿Para qué orar? No me nace, no tengo ganas. Parece que fueran auténticos. Pero se olvidan que ser discípulo es más que seguir un deseo personal. Ser discípulo es seguir los mandatos de Jesús. Cuando el Señor te pide algo, hazlo. Será lo mejor para tu vida. Cuando Dios te dé una indicación, créele. Él sabe lo que viene después. Él conoce todo el futuro, no solo el presente. Él tiene en sus manos el futuro. Así es que Él manda a los discípulos y seguramente sabiendo que podían tener alguna resistencia, les adelanta el cuadro que está por delante. Les dice, van a entrar, van a encontrar un pollino que está atado, desátenlo. Y si alguien les preguntara, ¿por qué desatáis al pollino? Solo digan, el Señor lo necesita. Y efectivamente sucedió como Jesús lo describió. Entraron, encontraron este animalito, que era un burrito, lo desataron y mientras lo desataban, era obvio que alguien se acercara y les preguntara, ¿por qué lo desatan? La respuesta de ellos fue exactamente lo que les dijo Jesús. No añadieron ni quitaron nada. Dijeron exactamente lo que les había dicho. El Señor lo necesita. ¿Qué enseñanza tan grande? Cuando Jesús necesita algo, es porque va a ser algo trascendente. Si Jesús viene a tu vida y te dice, necesito tu vida para ser de impacto en tu colonia, créele, ríndele tu vida, ríndele tu corazón. Si el Señor te dice, necesito tu vida, porque allí en el lugar de trabajo donde tú estás, yo necesito mostrar a las personas que conviven contigo cómo viven los hijos de Dios. Créele, Él va a hacer una obra poderosa en tu vida y en tu corazón. Todo aquello que Dios toma lo bendice. Recuerda que cuando Pedro estaba navegando ya de regreso, estuvieron pescando toda la madrugada y de regreso frustrados, recogían las redes. El Señor se sube a la barca de Pedro y le dice, boga mar adentro. Y de allí Jesús da una enseñanza encima de aquella barca que aparentemente no había tenido fruto durante un día de pesca. Y después de terminado su sermón, Jesús le dice a Pedro que bogue mar adentro y que tire las redes. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado intentándolo y no hemos pescado nada. En su calidad de conocedor de los tiempos de pesca, de las estrategias, Pedro le dice, no va a pasar nada. Y Jesús le dice, echa las redes. Pedro recapacita, dice, pero en tu nombre. Mira, después de que Jesús toma prestada la barca, la llena de bendición, la llena de peces. Cuando Jesús te diga, yo necesito tu vida, te va a bendecir. Si Jesús te dice, yo necesito tu matrimonio, porque quiero mostrar a otros matrimonios mi grandeza y mi poder en tu matrimonio, créele, obedécele.
Él va a hacer grandes obras. No importa que de momento parezca no tener sentido lo que va a hacer. ¿Qué sentido tenía que Jesús mandara a traer un pollino a aquellas dos personas si no era su costumbre? No nos dice Lucas que esto acostumbraba a Jesús. Si hubiera sido algo cotidiano, si hubiera sido algo común que Jesús hiciera cada vez que visitaba Jerusalén, Lucas lo hubiera dejado bien declarado y hubiera dicho conforme a la costumbre de Jesús cada vez que llegaba a Jerusalén, pero no lo dice. Esta es una acción que sale de toda cotidianidad. Pero los discípulos van, ¿por qué? Porque el Señor lo necesita. Él necesita gente como tú y como yo. Cuando Dios quiere tocar la vida de tu familia, levanta personas como tú y como yo, para que en tu familia resplandezcas, que se burlan de ti, que se ríen de ti, que hacen comentarios, que te señalan, que cuando te equivocas porque eres humano, porque eres humana, te dicen, y eso que va a la iglesia. Que cuando te enojas porque tu humanidad todavía está viva, te dicen, ay, y no que los cristianos no se enojan. O sea, a nosotros nos quieren poner todas las cargas y quieren ver en nosotros toda la perfección absoluta que en ellos mismos no quieren tener, no quieren trabajar. No te preocupes, el Señor te necesita. Soporta toda crítica, toda burla, soporta. Dios necesita una vida consagrada a Él en tu hogar, en el lugar donde estás, donde tú te encuentras. Yo tengo muchos testimonios, cómo Dios me ha respaldado y cómo Dios al final me ha dado la victoria. Créeme, he encontrado mucha burla y mucha resistencia. La última vez que estuve estudiando en la carrera de psicología, créeme, había una persona que me fastidiaba y trataba de llevarme al límite. Trataba de que yo me enojara y le respondiera de una manera agresiva. Y nunca lo hice, gracias a Dios, nunca lo hice. Al final, aquella persona se acercó a mí y me dijo, ¿sabes que todo era un juego? Le dije, no entiendo algunos juegos. Me dice, estaba tratando de desequilibrarte. A ver si era cierto que ustedes los cristianos aman a sus semejantes. Le dije, mira qué interesante, muy interesante. Pero bueno, es tu decisión. Yo no voy a discutir ahora. Créame, hermano o hermana, créame, entréguele su vida a Dios. Él necesita una vida como la de usted. Él necesita una persona como usted. Él necesita un hogar como el que usted construye. Él necesita un testimonio como el que usted está evidenciando. Y dice la palabra de Dios que entonces le llevaron aquel burrito. ¿Para qué? ¿Para qué lo quería Jesús? Porque de esa manera cumplía una profecía. Cumplía la profecía de Zacarías. He aquí, tu rey viene, manso, humilde, sentado sobre de un asno. Era la manera en que Jesús estaba recordándole a Jerusalén cómo llegaría el Mesías. No como un Mesías conquistador, como todos ellos se lo habían imaginado, sino como un Mesías manso, humilde, sentado sobre un pollino, sobre un borrico. De esa manera prepara Jesús su entrada a Jerusalén. No son sus discípulos, es Jesús quien la prepara. Sus discípulos le ayudan, pero el proyecto lo tiene Él. No eres tú quien define cómo va a hacer Dios las cosas. No soy yo quien defino cómo el Señor va a hacer las cosas. Ese es el que determina, es el Señor, cómo deben ser las cosas. Jesús te dice cómo debe ser tu vida. Él decide y Él manda. Y qué bendición, mi querido hermano, mi querida hermana, que llegado a este punto
el Señor, que tiene todo el control, se va a subir al pollino y viendo a aquellos discípulos que va a hacer algo que nunca antes han visto, colocan los mantos sobre el burrito de Jesús. ¿Sabes qué era un manto? Una prenda exterior. Todos los viajeros usaban un manto. Todas las personas tenían un manto, porque no existían camas como las conocemos ahora, porque no existía todos los juegos de sábana y todo lo que nosotros ahora conocemos. ¿Qué hacían ellos? El manto era una prenda exterior, la doblaban y cuando salía de viaje la ponían sobre su hombro. Así viajaban, porque allí donde llegaba la noche y se iban de camino, allí se recostaban, allí se ponían a descansar, a dormir y usaban sus mantos como cobija. Si acaso había una situación adversa en el clima, entonces tomaban su manto, se cubrían. Si había un viento fuerte y la ventisca levantaba la arena suelta de aquellos lugares semidesérticos, se cubrían para que no les golpeara de frente la ventisca con la arena. O si acaso el clima era muy fresco, usaban el manto para taparse. Era una prenda exterior, pero era una prenda de gran aprecio, porque significaba la seguridad de poder dormir bien cobijados. ¿Qué están haciendo cuando ellos colocan el manto sobre Jesús? Le están demostrando todo su aprecio y toda su confianza. Es una forma de decir: te reconocemos, te respetamos. Hoy casi no tenemos evidencias externas de cómo mostrar respeto a Dios, o las exageramos. A veces pensamos que mostrar evidencia a Dios es solo pegar en nuestros hogares una palomita. Qué lindo, qué bueno, das testimonio, pero lo confirmas con tu vida. Recuerda. Así es que aquellos están mostrándole a Jesús un respeto profundo al poner sus mantos sobre el pollino y otros más al ponerlos sobre el camino. Porque están diciendo: queremos que camines por un camino tranquilo y seguro. Y así Jesús entra a Jerusalén y entra reconocido por la gente. De pronto, detrás de sus discípulos empieza a agregarse una multitud. Y esta multitud empieza a gritar de júbilo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Qué bendición es manifestarlo con nuestra voz. Qué bendición manifestarlo con nuestro canto. Y qué bendición confirmarlo con nuestra vida. Y siempre encontraremos gente que se oponga a nuestras expresiones de amor, de gozo y de júbilo. Jesús encontró esta oposición, queridos hermanos, hermanas, porque algunos fariseos se unieron a esta procesión. Y dice allí, mi amado hermano, hermana, en el versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Señor, tus discípulos deben estar calladitos, como algunos pretenden que nosotros nos comportemos, ¿verdad? Claro, no debemos ser desordenados, pero tampoco podemos plegarnos al deseo del mundo y al deseo de la gente que no quiere que expresemos nuestra libertad en Cristo. Aún si los propios gobiernos se disponen a quitarnos nuestra libertad, no entraremos en ese juego. Seguiremos adelante, aun si eso implica consecuencias para nuestra vida. Solo si da gloria a Dios. Si es muestra de una inmadurez personal, no glorifica a Dios.
Y aquellos discípulos gritaban con júbilo su auténtico reconocimiento al Mesías. Y los fariseos, que eran dados a cuidar las formas, querían acallarlos. Querían que ellos estuvieran en silencio. Hay gente que nos dice, está bien, alaba a Dios, pero no hagas ruido. Yo sé de iglesias que son fastidiadas por sus vecinos. Conozco casos de algunas iglesias en provincia que cuando tenían sus cultos, algunos de sus vecinos lanzaban piedras al techo como una manera o una forma de rechazar la adoración y la alabanza de aquellas iglesias. Pero ¿sabes qué hacían esas iglesias? Seguían adelante. Y Jesús le dice a aquellos hombres, y respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Yo les digo que donde un grupo de cristianos cierre su boca, un grupo de cristianos esté en silencio, otro grupo se levantará para glorificar el nombre de Dios. Que tú y yo callemos no detiene el evangelio, porque vendrá gente que se levantará con autoridad, con convicción y proclamará las grandezas de nuestro Dios. Y así entró a Jesús. Y cuando entra Jesús a Jerusalén, todavía tiene un lamento para aquella ciudad, que se ha perdido lo que tanto había estado esperando, la llegada del Mesías. Y Jesús dice, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Quieres conocer detalles de la destrucción de Jerusalén y del templo? Lee La guerra de los judíos de Flavio Josefo. Libro interesante, un poquito largo, sí, pero interesante. Una vez que entiendes la forma de narrar de Flavio Josefo, lo disfrutas y te das cuenta cómo se cumple cabalmente esta profecía, cómo es destruido el templo y la muralla de la ciudad. Hermano, hermana, celebremos que Jesús es el Rey del universo y que Él ha venido por tu vida y por la mía, y Él ha entrado triunfante para dar testimonio de que Él es el Rey. Ahora, tú y yo debemos celebrar jubilosos, debemos celebrar con convicción de que Él es el Rey de nuestra vida, el Señor de nuestro corazón, el Dios de dioses y Señor de señores. Gracias, nuestro Dios, porque eres fiel, porque eres poderoso y porque eres grande. En Cristo Jesús te agradecemos, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Aleluya. Amén. Te invito, hermano, hermana, aparecerá otro video en donde te estaremos compartiendo qué días serán los días de culto en esta semana. No dejes de verlos. Que Dios te bendiga, bendiga tu hogar, bendiga tu vida, bendiga tu familia, y que Él te acompañe todos los días de tu caminar en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.